¿Qué convierte a un hombre común en alguien que otros siguen sin que nadie se los pida? Hoy vamos a analizar a uno de los personajes más poderosos de la televisión moderna, Ragnar Lothbrok, el protagonista de Vikingos. Y lo interesante no es solo lo que logró, sino cómo lo logró y qué podemos aprender de su forma de pensar y de vivir. El contexto. Los vikingos eran pueblos nórdicos conocidos por su ferocidad y sus conquistas, pero había algo más profundo en su cultura que la violencia. Tenían un código, una espiritualidad intensa y una sed de exploración que los hacía únicos. Ragnar era el producto más puro de esa cultura, pero con algo que lo diferenciaba del resto, una mente que iba mucho más allá de lo que su época podía comprender. De granjero a leyenda. Ragnar no empezó desde arriba. Era un simple granjero con habilidades para pelear pero sin ninguna influencia real en su sociedad. Lo que lo distinguía desde el principio no era su posición, era su mentalidad. No se conformaba. Mientras otros aceptaban el mundo tal como era, él lo cuestionaba. Sentía una necesidad profunda de explorar, de descubrir, de aprender cosas que nadie a su alrededor buscaba. Y esa curiosidad fue exactamente lo que lo transformó. El poder que fue acumulando no lo buscó directamente. Lógicamente para la muerte todo el tiempo, y lo único que deseaban era morir en batalla, para que así pudieran acceder al tan ansiado Valhalla, acompañado por las valquirias y recibir todos esos honores. La valentía de ir contra la corriente. Hay que destacar que Ragnar su es muy mayor creyente deseo en era sus explorar dioses, hacia el oeste, pero poco a poco, pero eso chocaba directamente con las órdenes del conde que gobernaba su territorio. En lugar de rendirse ante la autoridad, Ragnar buscó aliados, convenció a su familia, a sus amigos, a quienes compartían aunque sea un poco su visión. No esperó permiso para perseguir lo que creía que era correcto. Actuó. Y cuando regresó victorioso de esa primera expedición, ya nada fue igual. Se había ganado el respeto de su pueblo no con palabras sino con resultados. Como lideraba. Lo que hacía especial el liderazgo de Ragnar era que no necesitaba el poder para tener influencia. El conde tenía el título oficial, pero Ragnar sin ningún cargo significaba más para su gente. Eso dice todo. Meditaba cada decisión, hablaba poco y cuando lo hacía sus palabras pesaban. Su mirada transmitía lo que sus palabras no decían. Era estratega en todos los sentidos, hacía movimientos que al principio nadie entendía y esperaba pacientemente hasta que los resultados le daban la razón. Sabía cómo unir a personas con intereses distintos poniéndoles delante un objetivo común. Eso es liderazgo real. Lealtad por encima del ego. Su hermano Rollo era su opuesto. Ansiaba el poder, lo envidiaba, lo traicionó más de una vez. Y aún así Ragnar lo protegió. Lo salvó cuando pudo haberlo dejado caer. Eso define el carácter de un hombre, no cómo actúa cuando todo va bien sino cómo actúa cuando alguien que lo traicionó necesita ayuda. Ragnar nunca dejó que el ego dictara sus decisiones donde más importaba. La fe y las dudas. En una cultura donde cuestionar a los dioses era casi impensable, Ragnar empezó a hacerlo. Su encuentro con un monje cristiano durante una de sus expediciones abrió en él un debate interno que nunca se cerró del todo. ¿El destino lo decide una fuerza superior o lo construye cada individuo con sus propias decisiones? Ese conflicto interno es uno de los aspectos más humanos y más modernos de su personaje. Un hombre que en plena Edad Media se atrevía a pensar diferente a todos los que lo rodeaban. La caída. El mismo rasgo que lo hacía grande también fue su mayor vulnerabilidad. Su visión era tan adelantada para su época que cada vez le costaba más que los demás lo entendieran. Pasó por momentos de depresión, de ira, de pérdida de rumbo. Tomó malas decisiones. Y con el tiempo su imagen se fue debilitando hasta perder el respeto que tanto había costado ganar. Eso también es una lección, la grandeza no es permanente si no se cuida. No basta con llegar arriba, hay que saber mantenerse. Lo que Ragnar nos enseña. Primero, los sueños que parecen imposibles son exactamente los que vale la pena perseguir. Salir de lo conocido para buscar algo superior no es locura, es coraje. Segundo, lo material es pasajero. Lo que realmente define a un hombre es lo intangible, su carácter, su visión, su forma de tratar a los que lo rodean. Tercero, cuestionar las creencias con las que creciste no es una debilidad, es una forma de evolucionar.
Las ideas heredadas merecen ser examinadas, no aceptadas ciegamente. Cuarto, conocer personas distintas, culturas diferentes, formas de ver el mundo que no son las tuyas, te hace más sabio. El hombre que solo convive con lo que ya conoce deja de crecer. Y quinto, la visión sin comunicación no llega lejos. Ragnar tenía ideas brillantes, pero cuando dejó de conectar con su gente, cuando ya nadie lo entendía, su poder se desmoronó. Un líder necesita que otros puedan seguirlo, no solo admirarlo desde lejos. Ragnar Lodbrok no fue perfecto. Cayó, se perdió, cometió errores que le costaron caro. Pero su historia sigue siendo una de las más poderosas que se han contado porque en el fondo es la historia de un hombre que se negó a vivir una vida pequeña. Si este tipo de contenido te suma, suscríbete a Alpha Snack para no perderte los próximos videos y aprovecha de ver los otros que ya están disponibles en el canal.